Muy buen día. Saludándolo, esperando tengan satisfacción de las fiestas que han realizado. Y qué bueno, porque el ser humano necesita de entretenimientos, sobre todo entretenimientos sanos, que contribuyan a elevar el nivel del espíritu. Siempre hemos procurado luchar por el bien común, y el bien espiritual es uno de los principios fundamentales para que el ser humano viva en estabilidad. Si espiritualmente usted no está tranquilo, tiene mucha incertidumbre, su conciencia no está tranquila, sus condiciones materiales de existencia deterioradas, el espíritu no anda bien, hay inconvenientes. Por eso hemos procurado siempre que el bien común sea global, sea en todos los aspectos, que le permite vivir al ser humano de forma tal que le permita tranquilidad espiritual. Hoy es martes 7 de enero del 2025. Somos cómplices de entera credibilidad de la vivencia de la segunda generación del siglo XXI. Claro, la que están naciendo hoy tendrán la oportunidad de ver las demás generaciones, las restantes. No así nosotros. Pero como ahora están incursionando en tantas áreas importantes de la ciencia, donde prolongan la vida, donde prolongan la salud, sin dejar de lado lo comercial, porque en todos los lugares del mundo lo comercial, en la salud y en todo lo que tiene que ver con cada una de las características de las actividades que hacemos, con dinero que se hacen, se necesita el dinero. Por eso las grandes luchas de que haya equidad, de lo que tiene que ver la vivencia con lo que se necesita para vivir, es decir, la lucha de los obreros, de los empleados, de los trabajadores, de los profesionales, de que el salario que se le pague por su labor realizada equilibre o esté en consonancia con lo que se necesita para vivir en todo el sentido amplio de la palabra, inclusive los entretenimientos, las vacaciones, las salidas, compartir. Si los salarios no se equiparan a la sumatoria de todas las actividades que realiza una persona en altas condiciones de trabajar y producir, y de la que son miles y miles de millones que trabajan y producen para enriquecer, ya sea al Estado, ya sea en lo particular, a personas, a los que siempre son muy adelantados, que le hacen creer al mundo que son un científico más importante. No, son adelantados y vivarachos que se aprovechan misericordiamente del intelecto de la mayoría de la gente, pero por eso que dicen, ese sí es vivo, ese es un vivo.
Señor Mose es un vivo, míralo donde está, allá al lado del presidente. De verdad es un vivo, que no tiene madre. Bueno, sobre las guerras últimas que se están realizando, ya empezamos a hablar de ello el jueves pasado, porque nos preocupa de cómo se están tratando los eventos y cómo se desenmascaran, vamos a llamarlo así, porque a veces uno usa unos términos que no son feos, pero la gente piensa, pero eso cae en lo indelicado. No. Se han quitado la careta todos los imperios hoy día y se ha demostrado, y viene a ser el caso, que todo lo que hacen es por angurria de querer dominar al mundo, de querer dominar los países. Para ellos, los imperios que reinan hoy la humanidad, podríamos mencionarlo, el reino de Estados Unidos, el reino de Europa, el reino de Rusia, de Euroasia, el reino de China, de la Asia profunda, el reino de la India, de esos países africanos y asiáticos, y otros que surgen y se van fortaleciendo, colindante uno con otro inclusive. La India colinda con China, Corea del Norte colinda con Corea del Sur, Taiwán es una provincia de China, que este imperio de los lares nuestros, es decir, de los lugares donde nosotros vivimos, el imperio norteamericano, quiere meter la nariz en todos los lugares del mundo, y así ha sido siempre, y por eso se ha hecho grande, muy grande, tan grande que su propio peso, porque declinó la moral, empieza a desmoronarse. Nosotros no hemos dicho nunca aquí que he pasado mañana, que se va a caer ese imperio. No, es un proceso, como todos los demás imperios del mundo. Pero todo lo que hacen ellos es por interés y por el dominio del dinero, y como es el dinero lo que está por el medio, con esa particularidad del desenvolvimiento del ser humano, el dinero, que genera egoísmo. Ese es un ingrediente para alimentar el egoísmo, el crimen, el desorden. Porque los imperios, en medio del desorden, se fortalecen tanto que se adueñan de toda la riqueza que genera el desorden. Ya ustedes sabrán lo que les estoy diciendo. Bueno, y por eso mantienen ese desorden en muchos países, para que las guerras jueguen un papel de primer orden y genere grandes lucros para esa potencia. ¿Y cómo que generan el lucro? Sencillo. Te generan todas esas guerras porque de esa forma, para demostrar quién es más fuerte que el otro, necesitan armarse de armamentos que son letales para la humanidad, porque un revólver es un arma letal. Tan pronto te dispararon, te hieren letalmente, es decir, que puede morir en cualquier momento. Si estás de suerte, pues te intervienen rápido. La herida que te ocasionó, profunda, generalmente muy profunda, esa bala que disparó ese revólver, que lo venden por un dinero y que lo fabrican por millones, y por eso es que necesitan la guerra para venderlo por millones, porque por millones es más lucrativo para los grupos minoritarios que controlan el comercio mundial, que controlan la banca, que controlan la droga, que controlan lo que está de moda en Estados Unidos, que se vende y que ha matado cientos de miles de jóvenes, y sigue eso caminando, matando jóvenes por Europa, por donde quiera. Y bueno, y eso genera muchos millones. De tal forma que hay que entender ese proceso para entender qué ha pasado en Siria.
¿Y qué es lo que pasa en los países árabes que no logran ponerse de acuerdo y que nunca se pondrán de acuerdo? Y es importante que aprovechemos y digamos aquí de cuánto es que estamos hablando en población en cada uno de esos países árabes. Por ejemplo, Palestina tiene 6 millones, amén de los millones, decenas de millones de palestinos que pululan en el mundo por las migraciones que han sido ocasionadas por las grandes guerras y los imperios. Por eso nosotros hemos tenido la suerte, la dicha, el honor de nacer y desarrollarnos aquí en esta isla, en este país, porque de Palestina nuestros abuelos paternos emigraron hacia América. Porque Turquía, quien era el imperio que dominaba todas las naciones árabes, entró en un declive irrecuperable fruto de que el imperio inglés era amo, señor y dueño de prácticamente toda la humanidad y uno de los imperios más aguerridos, más criminales. La compasión no existía, solo existía el prurito de la naricita parada de las élites que no conviven con nadie y que solo creen en su Dios, el dinero. Los ingleses, los turcos, los norteamericanos, todos los rusos, los chinos hoy día, hay una élite empresarial, claro, el Partido Comunista Chino tiene la genialidad de que todavía maneja esa situación de esas élites que se han enriquecido enormemente en China y que bueno, ellos ahora están haciendo una lista y presentan todas esas diferencias sociales que hay en lo material, sobre todo en lo material, en lo económico. Y claro, eso incide en su postura ideológica y se sienten superior, un grupito. Por eso hemos advertido a China, cuidado que el capitalismo no juega y te come, y no perdonan. Y no andan con juego. Bueno, el Líbano, hoy viven en el Líbano alrededor de 8 millones de habitantes, amén, las decenas y decenas de millones de libaneses que vivimos por estos lares. Y esto así porque mi descendencia por el lado de mi madre, por la parte materna libanesa, mis abuelos, los padres de mi madre eran libaneses. Y como ellos, millones de libaneses viven en el mundo. Claro, ya hoy día han asumido en gran medida nosotros las culturas de Occidente. Y por eso usted se va a encontrar con que, además de palestinos, tenemos una ascendencia siria, y como los libaneses tendrán la ascendencia inclusive de los sumerios. Los sumerios tuvieron mucho que ver con el Líbano, y los sumerios hacían negocio con los libaneses. Los libaneses. Bueno, y la república impuesta por Inglaterra, Rusia y Norteamérica, en el Medio Oriente, que la denominaron Israel, como se llamó una vez, una etnia que fue un imperio y que se autodestruyeron porque la corrupción lo destruyó, porque para esa persona su más grande Dios sobre el planeta, para ellos es el dinero, y saben hacerlo de múltiples formas. Israel tiene 10 millones de habitantes, patrocinado por Occidente al extremo que hoy es como si el diablo hiciera un diablito para asustar al mundo, y viene a ser el caso que el diablito se puso tan grande que el diablo está temblando, que le tiene miedo a Israel, que
que controla toda la masa monetaria del mundo y todas las genialidades para producir armamento. Claro, todo lo que sube, baja. Y esa población de 18 millones, de 10 millones de habitantes, hay alrededor de 18 que son de religión judía. Los judíos fueron unas etnias, ya lo habíamos hablado aquí, que se desarrollaron en una de las regiones más apartadas y más tranquilas que existía en Medio Oriente, en sus montañas. Y se dedicaron toda su vida a los negocios y a los negocios tranquilos, sobre todo lo que tenía que ver con piedra preciosa, como el diamante. Todas esas secuelas de piedra preciosa que tienen valores tangibles muy importantes. Entonces es un país que se denomina judío, con la minoría, con 1.8 millones de judíos, 1.800.000, que los recogieron de todos los lugares, de todos los predios, donde quiera que había un poquito de judíos. Aquí vinieron, pero ya se habían ido todos de aquí, hacía tiempo. Trujillo trajo un paquete de judíos, porque en principio querían hacer esa nación aquí, pero aquí buscando qué. Tenemos a Siria con 18 millones, tenemos a Jordania con 11.5 millones, Yemen, país muy grande con 34.5 millones de habitantes, Irán, que aunque no es árabe, pero es un mundo que siempre ha mantenido una ascendencia tanto cultural como religiosa, con mucha identidad con la región árabe. Son los persas. Irán fue el antiguo imperio persa, uno de los imperios más poderosos que ha existido sobre el planeta Tierra. Tenemos a Turquía, que tampoco es árabe, mucho menos persa, pero siempre sus etnias otomanas han tenido raíces importantes en los países de ascendencia árabe que pululan esos países en Euroasia. Y Turquía pertenece en gran medida y en gran parte territorialmente hablando al imperio euroasiático, el que encabeza Rusia. Por eso los grandes líos con Rusia, porque ellos siempre han estado jugando a las escondidas, a ese juego que jugábamos aquí, donde te identificábamos y tú quedabas preso. Bueno, pues así están ellos presos, los turcos, porque siempre nadie sabe qué es lo que le está pasando, y por eso les llaman los presos de confianza de Euroasia, los turcos. Y tienen un poder enorme todavía, uno de los imperios más ricos que ha habido sobre el planeta. Bueno, y Arabia Saudí, que tiene unos 32 millones. Este pequeño ejercicio poblacional, donde el idioma predominante es el árabe, el idioma tiene mucho que ver, y qué bueno, porque a nivel mundial el idioma, uno de los idiomas que menos se habla en el mundo, es el tercero, más o menos, del tercero al cuarto es el inglés. Luego el árabe tiene un raicimiento cultural en todos los países del Medio Oriente, del Asia Índica, de todos esos países, muchos hablan el árabe por la religión, por el Corán. Para leer el Corán hay que leerlo en árabe. Y este pequeño ejercicio poblacional, repetimos, nos lleva fácilmente a un estado de imaginación que podríamos caer en una proyección de ficción, es decir, la sumatoria de todos esos estados que hemos mencionado nos lleva a un estado de ficción que podríamos estar hablando de una población de unos 110 millones, donde se habla el mismo idioma, donde culturalmente tienen una identidad enorme uno con otro, de parecido, una identidad muy parecida,
de un idioma único, el árabe, aunque hay etnias diferentes con dialectos, pero que se derivan del idioma madre. Y estos 10 millones, incluyendo la población israelita, la de Israel, los judíos, que son los que dirigen ese país, de aproximadamente 2 millones, se dirigen más de alrededor de 100 millones. Si se descuidan los árabes, lo van a meter en un bolsillito los judíos y van a tomar el control de todas sus naciones. Sí, en menos de 70 años ya ellos llevan adjudicándose terreno de lo que era Palestina, lo que es Jordania, de lo que es el Líbano, y hoy día pues ya, y Siria y de Egipto, y hoy día se le ha despertado la ambición de seguir expandiéndose tal cual sionistas son. El sionismo procura convertirse en una gran nación sobre la base de ocupar las otras naciones y disolverlas. Si los árabes no despiertan de ese orgullo fanfarronero que tienen, sobre todo los árabes saudíes y todos esos pequeños reinos que hay por ahí, que se han engrandecido tanto por las riquezas que han acumulado con el petróleo que Occidente le ha ido desarrollando, tratar de competir con Rusia sobre todo, que es el mayor productor de petróleo del mundo. Israel, por ser una población impuesta, es decir, no árabe, de igual forma los turcos, por ser otomanos y euroasiáticos, así como los iraníes, por ser persa, incrustado en el corazón de Euroasia y fronterizo con los países árabes. Es decir, que estaríamos hablando de un conjunto de etnias que hoy podrían sumar una población de unos 150 millones de habitantes. Si tuvieran el sentido de la unidad, si fueran solidarios, si no fueran tan individualistas, que eso es lo que corroe el alma del individualismo. Y nosotros nos han ido llevando por ese camino del individualismo, nosotros aquí en este país, como en el país vecino, también son individualistas y son racistas. Ellos allá son racistas y nosotros aquí somos racistas, porque es que están creando condiciones de desavenencia, de contradicciones, pero es que son contradicciones creadas por los imperios, porque ellos se han dado cuenta que separado no les conviene, porque ese error lo cometieron cuando las guerras europeas, que se mataban uno con otro, los franceses contra los ingleses contra los españoles, los franceses contra los españoles y viceversa, y España contra todo el mundo, porque querían dominar el mundo a bayonetazo limpio. Ese era el individualismo. Y hoy Francia, España y otras naciones poderosas como Estados Unidos, incluyendo Venezuela, Francia, apenas que esta parte de la isla, que su nombre original por los primeros habitantes de las civilizaciones que conocemos a la fecha, los taínos en los Caribes le llamaron la isla de Haití, porque quiere decir tierra alta. Y luego vino un señor ahí que colonizó todo esto de España y le llamaron la española. Hay que hablar las cosas como son, no se puede enredar tanto la cabulla. Bueno, y no ha permitido que esas naciones con una cultura, con un nivel de habitantes tan elevado, tan importante, con tantas riquezas, que podríamos ser un imperio del bien común, que a lo que aspirábamos y soñábamos todos los árabes que tuvimos que emigrar porque fuimos dominados, saqueados, vilipendiados por los turcos. Por eso nos dicen turcos nosotros, porque los pasaportes
con lo que veníamos aquí, yo me llamaba Jalín Milín y me ponían Rafael Cerulli, me cambiaban el nombre. Entonces, nos han transculturizado de esa manera y tantas riquezas, con un mismo idioma, tantas riquezas, con una misma cultura, tantas riquezas, con una misma creencia, es una potencia insoslayable que no puede permitirse, porque sería un atentado contra el individualismo. Y hoy entonces los árabes del mundo viviéramos en armonía con nuestra descendencia, y hasta un tanto como hacen los japoneses, todos los que emigraron y que tuvieron que hacerlo salir de Japón después de que lo derrotaron en la Segunda Guerra Mundial, y ellos subieron, empezaron a apoyar materialmente a todos los seres humanos del Japón y le prestaban dinero, le daban asesoría y se lo llevaban a Japón a estudiar. Bueno, aquí todos los chinos que tienen hijos los mandan a China, con el cuento de que los abuelos son quienes los crían. No, los mandan a China porque tienen que aprender, tienen que fortalecer su cultura, tienen que fortalecer su descendencia y entender cuál es el sistema de vida que han tenido los chinos toda su vida y por lo que hoy es un gran imperio, China, un gran imperio, que está listo para jugar su papel de primer orden en el mundo por el desarrollo extraordinario que ha alcanzado en lo económico, en lo militar, en lo científico, en lo humano, donde han erradicado un % enorme de pobreza que tenía a China como tenía aquí a Superman, que vino al Parque Enriquillo, que era la capital, que quería despegar, y los pobres no lo dejaban ir porque estaban todos pegados de la saquetica de atrás, que era la que les permitía volar. Y cuando él se da cuenta, dice, anda, que está todo el pueblo, quiere irse para Estados Unidos. Porque Estados Unidos es lo así, donde la gente vive bien, vive mejor, tiene oportunidades. Oye, pero es donde más diabluras se hacen en el mundo. Bueno, y con todas esas riquezas materiales, culturales y tan cuantiosas que la ficción, haberse hecho realidad, estaríamos hablando, es decir, que de la ficción a haberse hecho realidad, estaríamos hablando de un oasis de sus pueblos y del mundo. Es decir, que tendríamos un oasis es un lugar donde hay agua, donde hay árboles, en pequeña cantidad, pero el agua es abundantísima en medio de los desiertos. Cuando aparece eso, apareció un oasis, un lago en el desierto, una laguna, un brote de agua del agua subterránea que mete presión hacia arriba, y ya saben, por ahí. Y el egoísmo de los imperios dominantes hasta hoy lo han impedido. Sí, esos imperios han impedido que los árabes se unieran, por eso los mantienen divididos y han creado muchísimas contradicciones religiosas, inclusive, que yo soy Beredín, el heredero de los pensamientos de Mahoma, y yo soy Calín, el que anda por el mundo privando en que es un jeque, en fin, cosas así que no tienen sentido mientras todos sus pueblos están hoy padeciendo la agresión de los imperios occidentales y que se hacen representar en el Medio Oriente por Israel, que ha alcanzado un desarrollo único, extraordinario. Bueno, estos pueblos han sido titanes defensores de su designio, lo que ha permitido doblegar las adversidades. Así lo demuestran las batallas que han librado contra los imperios, esos pueblos árabes. Bueno, y podríamos señalar, podríamos mencionar todas las diabluras que han hecho esos imperios y han tenido que salir huyendo del Medio Oriente, todos. Porque es un pueblo muy intrépido, muy creativo.
Cuando le hacen una maldad que no se desentienda, que se la van a hacer pagar. Por eso, esa maldad que le hicieron el tiempo pasado a los libaneses, donde el imperio y la nación impuesta de Israel, en contubernio con grandes empresas del mundo, adulteraron, que transformaron, cambiaron la utilidad que se le da a un instrumento como un celular, como un viper, una televisión, una plancha de planchar, una nevera para usted refrigerar sus productos que se usan en la casa. Lo adulteraron de forma tal que desde un rincón específico activan componentes en los chips que lo sobrecalientan y lo hacen explotar. Oigan, los árabes, hay una juventud con una sapiencia enorme y curiosidades por el conocimiento inagotables, las curiosidades inagotables. Y tienen toda la capacidad de coger un ser humano en un artefacto de eso, un celular, una computadora, una gran computadora, de desarmarlo pieza por pieza y ver en detalle. Por eso son grandes médicos inclusive, porque han tenido la genialidad de descomponer en partecitas el cuerpo humano para estudiarla tridimensionalmente. Y cada hebrita de arteria, cada hebrita de nervio, cada hebrita de músculo, ellos saben para qué sirven, para qué no sirven, cómo se deterioran, cómo se puede hacer enfermar, cómo puede hacerla contagiar con otras y producir una aniquilación del cuerpo humano. Esos árabes, hay científicos regados por donde quiera. No voy a decir que son hackers y que van a hackear nada, pero tienen la posibilidad de desarmar una gran nave espacial y ver todas sus partes. Lo que pasa es que cada vez que respiran y que tienen un auge en la ciencia, en el conocimiento, en la forma de conducir y procurar la unidad de su pueblo, que ha tenido que andar por el mundo deambulando, y cada vez que surge un gran líder que unifique ese pueblo, lo eliminan, lo matan y hacen retroceder esa población poseída de una cultura milenaria con grande sapiencia y conocimientos y con una determinación invariable de alcanzar niveles de vida que sean adecuados para su pueblo, como lo demostró Gaddafi, que impulsó grandes planes para desarrollar su pueblo de forma tal que viviera bien, como lo hizo Chávez en Venezuela, y como intentan hacerlo los que están gobernando hoy en Venezuela, que por eso, por ser ellos dueños de su petróleo, de sus riquezas, de su oro, que le han robado ya más de 30 toneladas de oro, Inglaterra, España, todos estos países donde ellos han depositado oro, no le han dado tiempo de recuperar su oro y se lo han robado, se lo han incautado en complicidad con el imperio norteamericano, porque ellos eran los amos y señores y dueños de todo lo que se movía y no se movía en Venezuela. Ellos eran quienes lo usufructuaban. Claro, dejaban caer migajas en Andrés Pérez, no sé yo quién, en una serie de gobernantes que estuvieron pintados de demócratas, pero su pueblo moría de hambre y esas montañas que rodean a Caracas llenas de miseria. Bueno, hace un año les dije que estuve en Venezuela y yo subí a esas montañas y hay calles asfaltadas, hay negocios, hay un desarrollo extraordinario, hay asistencia médica, hay de todo, hay una ebullición en el pueblo. Claro, las élites han emigrado todas porque las élites, si no son ellos, no son nadie. Entonces han querido naturalizar lo beneficioso que ha sido los gobiernos que se han dado los venezolanos de hace 20 años para acá, y quieren hacer la vida imposible. Cada día que pasa quieren hacer un desorden
quieren hacerle un rebú, como decimos aquí. Pero el pueblo está ahí, el pueblo es soberano. Sabemos que pueden doblegarlo, porque al pueblo sirio lo doblegaron, al pueblo libio lo doblegaron, al pueblo palestino lo han vilipendiado, le han hecho de todo, se mantienen firmes, pero lo han doblegado, le han dado duro. Eso están haciendo con Venezuela, han hecho en Colombia a la mitad del pueblo. Que esa es la grandeza más grande que tienen los pobres de Colombia, que se creen que son ricos porque creen que la derecha es buena. Eso los colombianos, históricamente han sido así. Parece que ahí se radicó de los colonizadores, lo más atrasado del mundo que puede haber en materia cultural, materia ideológica, donde los pobres se creen que son ricos y que es bueno ser pobre porque están al lado de los ricos. ¡Qué barbaridad! Dice que no hay cosas más malas en el capitalismo que en los pobres porque ellos creen que el capitalismo es bueno. Con eso le digo todo. Bueno, y doblegar las adversidades, así lo demuestran las batallas que han librado contra los imperios. A Estados Unidos lo hicieron salir corriendo del Líbano. No resistieron la embestida de esa población contra la dominación de Estados Unidos a raíz de que el Líbano y su capital Beirut se convirtieron en la primera potencia económica de Arabia por el dinamismo comercial que se dieron y donde todos los árabes del mundo iban ahí a invertir en áreas productivas para garantizar la fortuna que habían alcanzado en los países donde se habían desarrollado en los negocios, porque siempre históricamente han sido grandes negociantes los libaneses y personas que con su sudor han alcanzado grandes fortunas de dinero que han amasado durante todo el trayecto y desarrollo de los negocios en el mundo, desde los sumerios. Bueno, y claro está, esa actitud contra los imperios que le han hecho daño, los sumerios, los asirios, los babilónicos, los ingleses, los franceses, Estados Unidos, y contra quienes se han propuesto enajenar sus derechos e inteligencia. Sus científicos de toda Arabia sabrán cómo vengar los crímenes de sus gendarmes israelitas e occidentales y de esas grandes potencias europeas que históricamente han hecho sangrar por donde quiera a los seres humanos del área de Arabia del Medio Oriente. Bueno, y todas esas agresiones que han sido víctimas los árabes históricamente para no permitir que se desarrollaran y alcanzaran niveles de comprensión de todo el desenvolvimiento de la naturaleza del ser humano como la del mundo, para que su población y la población del mundo vivieran en armonía y en paz. Que los árabes, por principios, por creencias, han creído siempre en la paz. Por eso la mayoría de los países árabes hoy día no cuentan con bombas nucleares, que fue un error garrafal de ellos. Porque lo que permitió que nadie se metiera con China fue a raíz de que Mao Zedong logró en 1956 que se detonara la primera bomba atómica en China, y a partir de ahí todo el mundo tomó miedo porque saben el daño que hace una bomba atómica cuando se hace estallar en país alguno. Y quien más se lo sabe hoy es el perrito faldero más importante que tienen los norteamericanos, que es Japón, el país de Japón, donde en 2 ciudades del Japón le mataron más de 400.000 personas, amén de los cientos de miles que han muerto por los efectos que produce la bomba atómica en detrimento del cuerpo humano y de la naturaleza. Es algo bestial. Einstein nunca soñó que iban a hacer tal diablura, y así se lo comunicó una carta que le hizo a un amigo, que no podía el ser humano caer en la desgracia de producir un armamento que pudiera aniquilar la humanidad en cualquier momento. Bueno, los científicos del mundo y los jóvenes que se dedican a investigar al mundo y las cosas que se hacen en el mundo y quiénes son los que las hacen,
que tienen capacidades enormes de meterse donde ellos quieran, a la hora que ellos quieran, y de componerlo o componerlo, se la cobrarán a los imperios que están tratando de destruir la humanidad sobre el planeta para ellos vivir, no se sabe diablo dónde, porque no hay posibilidad en los próximos cientos de años de que la humanidad esté en condiciones de viajar a velocidades que le permitan estar en poco momento de la Tierra al planeta Júpiter, de Júpiter a Urano, de Urano a Plutón. No están en eso, no estamos en esas condiciones. Cafecito antes de cerrar el programa. Y reiterarle mi más profundos agradecimientos de que ustedes que comparten conmigo, a quienes los quiero mucho, de verdad, porque sabemos que los temas nuestros de reflexiones no son los más acariciados por las poblaciones de manera masiva, no. Las naciones tienen sus premuras y les gustan las jergas porque es una forma de distender su estado de ánimo, y eso hay que entenderlo. Es un problema cultural del ser humano. Al ser humano le gusta el can, como nosotros los dominicanos, nos gusta la bachata, nos gusta el merengue, nos gusta la jerga, nos gustan los pleitos. Bueno, y son de los problemas que tenemos y que las potencias están aprovechando para mantenernos en una pugna incomprensible con nuestros vecinos, que es con quien debemos amarnos y procurar vivir en paz y darnos planes de desarrollo para que conjuntamente ellos vivan bien allá y nosotros vivamos bien aquí, porque no hay manera de que podamos vivir las condiciones actuales reburjados. No. Inclusive a las haitianas no les gusta por nada del mundo convivir con los dominicanos. Las haitianas quieren sus haitianas. Los dominicanos quieren sus dominicanas. Lo que tenemos en común son muchas partes de la cultura que se han desarrollado luego de que lo trajeran obligado aquí, se lo robaron en su país, lo sustrajeron con atarraya, con jaula, lo enjaulaban, lo metían en una góndola, 3 meses en el mar, donde más del 70% morían en el viaje y solo el 30% se salvaba. Esa fue de las grandes diabluras, de los grandes crímenes de humanidad que hicieron los europeos, los criminales de España, los criminales. No estoy hablando que el pueblo español es criminal, no. Sus élites siempre han sido criminales, y muestra de ello es que recientemente dejaron que hubo un fenómeno natural, arrasada con toda una población, y los reyes de naricitas paradas y el presidente de los viejos corruptos permitieron que sus pueblos fueran arrasados. Eso sí, que el pueblo se la cobró, le cayó a pedrada al rey y al presidente. Hicieron muy bien. Felicitamos al pueblo español. Pues nada, nos veremos el próximo lunes. Acaba de llegar el director del programa, ya estamos cerrando, a ver si estamos todavía en el aire, porque a veces se llena el aparatito y te deja hablando solo. Pues muchas gracias por estar conmigo. Nos veremos muy próximamente y hablaremos de temas que no tienen nada que ver con las noticias que se producen, que son temas que están vinculados a nuestras reflexiones y a nuestras vivencias, y que le damos una forma de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento de la humanidad. Muchas gracias, cuídense mucho.